Bienvenidos mis amados hermanos, hermanas, usted mi amigo, mi amiga y suscriptores de Zoom YouTube que me están escuchando. Que el Señor los bendiga grandemente. El tema que estamos llevando es el libro de Apocalipsis versículo por versículo. Vamos a pedirle al Señor que nos bendiga con su palabra y nos hable en lo profundo de nuestro ser. Siempre le voy a rogar a ustedes que tenga una Biblia, preferible que tenga letra grande, un cuaderno y un lapicero para que pueda estar anotando todos los pasajes bíblicos y en su casa haga sus devocionales. Tenga presente que el Señor, escúcheme bien, este libro narra la historia de toda la humanidad hasta el juicio final, fin del mundo, cielos nuevos y tierras nuevas. Y nos va a bendecir poderosamente. Es la palabra quien tiene que hablarnos a nosotros, no el hombre. Que Dios pues los bendiga con la palabra. Inclinemos nuestro rostro para decirle: amado Padre Celestial, muchísimas gracias en el nombre de Jesús por la palabra que usted nos va a hablar. Las palabras que yo os he hablado, dijo usted, Señor Jesucristo, son espíritu y son vida. El salmista declara: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mis caminos. También usted nos enseñó, mi Señor Jesucristo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mi Señor Jesucristo, usted vive en su palabra. Bendícenos grandemente. Y lleve cautivo todo pensamiento hacia la obediencia a Jesucristo nuestro Señor. Bendícenos de principio a fin. Y queda atado todo poder de las tinieblas ante el poder y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Que tus santos ángeles guerreros desciende y nos guarde en todo momento. En el poderoso nombre de Jesucristo oramos con gratitud, con acción de gracias. Amén. Vamos a ver una pequeña introducción. Éfeso era la ciudad más importante del Asia Menor. Por supuesto, tenía un puerto grande, Tenía una gran población. Y en ese lugar estaba el templo dedicado a Diana de Artemisa, que era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. El apóstol Juan pasó cerca de la mitad de su vida en la ciudad de Éfeso. Esta iglesia fue fundada por el apóstol Pablo entre los años 50 a 55 después de Cristo. Usted lo puede ver ya ministrando al apóstol Pablo en Éfeso, en Hechos capítulo 19. El apóstol Pablo profetizó advirtiéndole a la iglesia de Éfeso la penetración de los falsos maestros y se cumplió dicha profecía en Hechos capítulo 20. Vamos a ver Hechos 20, versículo 29, 30, luego 32. Ya lo tiene, anote. Hechos capítulo 20, versículo 20, versículo 29 al 32, Hechos 20, versículo 29 al 32, luego 32. 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Hay que cuidar a la iglesia. Hay que pedirle al Señor que active nuestro discernimiento espiritual. Versículo 32. Ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. En el versículo 1 ya el Señor nos va hablando, ¿no?, de que Él está en medio de su iglesia. Él lo está controlando, está andando de un lado a otro de modo permanente. El mensaje es para todos los siervos y discípulos del Señor Jesucristo. El mensaje es la revelación para todos los creyentes para que tengan, escuche, conocimiento de las cosas que van a suceder
en el fin de los tiempos. Hoy se habla del anticristo, de muchas cosas. Preste atención a la palabra. El anticristo, mientras esté la iglesia, no puede aparecer, tampoco puede obrar, porque el Espíritu Santo no se lo va a permitir, tampoco a la iglesia no se lo va a permitir. Cuando la iglesia sea arrebatada, sea llevada al cielo, recién aparece el anticristo cabalgando un caballo blanco con una ramita de olivos, ¿no?, para engañar a las naciones. Ahora, uno tiene que preguntarse, escúcheme bien, ¿no?, ¿por qué el mensaje se dio solo a las 7 iglesias en Asia? ¿Por qué? ¿Por qué el mensaje, escuche bien, no se dirigió a todas las iglesias a lo largo del siglo? El mensaje fue dirigida a estas iglesias en Asia. ¿Cuáles son las iglesias? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. 7 iglesias. La revelación fue dada a conocer a estas 7 iglesias, pero no a las otras. Había muchas iglesias más, pero había estas iglesias también. Por ejemplo, en Troas estaba la iglesia de Troas. Usted lo puede buscar en Hechos, capítulo 20, versículo 5. En Hechos, capítulo 20, versículo 5, dice así: estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Ahí estaba, en Troas. En 2 Corintios 2:12 también habla. 2 Corintios 2:12. Cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, en Troas. En Mileto, otra iglesia, ¿no? Hechos 20:17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Hechos 20:17 habla de la iglesia de Mileto. Colosenses 1:2. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Ahí está la obra de Colosenses. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. También Hierápolis era otra obra. Colosenses capítulo 4, versículo 13. Colosenses 4:13. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en Laodicea y de los que están en Hierápolis. En total, pues, habla, ¿no?, de 11, aparte de de 11 iglesias que nos narra. Había muchas más iglesias en el libro en Asia. Y el apóstol Juan, por si acaso, lo conocía a todos. Aparte de las 11, lo conocía a todos. El motivo debe ser que las 7 iglesias deben ser representativas de otras iglesias. Al dirigirse a las 7 iglesias, nuestro Señor Jesucristo espera que cada iglesia se identifique y sea un llamado de atención que se le da a conocer a cada una de ellas. Desea que cada iglesia siga las pautas, del libro de Apocalipsis al pie de la letra. En líneas generales, Él ha elegido 7 iglesias que son representativas de las iglesias de todo el mundo y fue dado para que sea aplicada personalmente en la vida de los creyentes. Empecemos. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Apocalipsis 2:1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Y hemos dicho que las estrellas aquí se está refiriendo a los mensajeros y los candeleros son las 7 iglesias. El Señor Jesucristo está andando de un lado a otro de modo permanente, continua, vigilando la iglesia. El Señor Jesucristo dictó el libro de las revelaciones de Apocalipsis al apóstol Juan, tan igual como lo hizo Dios cuando dictó al profeta Moisés en el monte Sinaí los 10 mandamientos. Ángel, su significado es mensajero, específicamente en este libro. Nuestro Señor Jesucristo es el que tiene el ministerio de las 7 iglesias en sus manos. El apóstol Juan fue escogido para recibir la revelación por el Señor Jesucristo. El que anda en medio de los candeleros o de las iglesias es el Señor Jesucristo. El Señor se mueve en la centralidad de las iglesias. El andar nos indica
que de modo permanente, una acción continua. El Señor lo va cuidando, lo vigila y lo supervisa con amor. Note bien en el Evangelio de Juan, Juan 10, versículo 14 al 16. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 14 al 16, dice así. Juan 10, 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Versículo 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. El apóstol Juan tiene que estudiar, reflexionar profundamente y aplicarlo en su ministerio, puesto que él es el responsable. La iglesia es preparada, capacitada para el evento del futuro de los últimos tiempos. Y en este libro da las indicaciones precisas. Vamos a ver, versículos 2 y 3, Apocalipsis 2. Apocalipsis capítulo 2, versículos 2 y 3. Versículo 2. Yo conozco tus obras. Yo conozco, ahí está el conocimiento. Y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Note esa palabra, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Y otra vez, y los has hallado mentirosos, y has sufrido. Otra vez la palabra, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Era una iglesia al comienzo muy entregada al amor, a la comunión, a la identidad con el Señor Jesucristo. Altamente evangelística, una iglesia con bastante discernimiento, una iglesia capacitada en la guerra espiritual. El verbo, vamos a ver el número 1, el verbo conocer es un conocimiento completo total. En el original, la palabra conocer, el verbo conocer, es un conocimiento completo y total. Vamos a ver ese conocer, dice, ¿no? Apocalipsis 2:9. Yo conozco, ahí está el conocimiento, yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico, y de la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Otra vez en Apocalipsis 12:13, yo conozco tus obras. Mire cómo va a hablar, yo conozco tus obras. Ahí está 7 iglesias van hablando. ¿Y dónde moras? Donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Apocalipsis capítulo 2:16, otra vez, versículo 19. Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1, dice, escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, tiene un conocimiento pleno, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Mira cómo conoce. Apocalipsis 3:8, otra vez, versículo 8, capítulo 3:8. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. No has negado mi nombre. Abierto una puerta. Ahí está la puerta abierta, ¿no? Para que inicie la evangelización. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 15, es de la última iglesia, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. El conocimiento a la que se refiere es absoluta, es completo en todo, en toda su dimensión, profundidad y forma, el conocimiento del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo espera que la iglesia obre y trabaje para Él con todo su corazón,
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda su fuerza, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. El trabajo debe ser hasta el agotamiento, hasta el agotamiento. Debe obrar y trabajar hasta el límite, hasta el final de las posibilidades de cada uno. ¿Me entiendes? Tú tienes que trabajar con toda tu alma, con todo tu espíritu, para el Señor Jesucristo. De ahí que en Mateo 5:16, ¿qué es lo que dice la palabra? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Así alumbre vuestra luz. Por si acaso, la luz que emana del creyente es del Señor Jesucristo. No es origen tuyo, somos el portador de la luz de Cristo, el portador de la luz de Dios. De ahí dice, ¿no? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Ellos van a ver vuestras buenas obras porque hay abundante luz. Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Siempre el no creyente va a ver las buenas obras. Siempre el no creyente va a ver, ¿no?, que el creyente tiene buenos pensamientos, buenos modales, conducta, actitud, y ellos se van a dar cuenta que son diferentes a ellos. De una u otra manera va a reconocer que son hijos de Dios. En Primera de Timoteo, capítulo 6, 18 al 19. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 18 al 19. Dice así en Primera de Timoteo 6. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Observe bien, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Cuando nosotros obramos bajo la dirección del Espíritu Santo, en las buenas obras, en la obra de Dios, estamos poniendo el fundamento, en base de los apóstoles y los profetas, para evitar falsa doctrina, no tus pensamientos, no tu criterio, tu opinión, sino estrictamente en la centralidad de la palabra de Dios. En Hebreos capítulo 13, observen Hebreos capítulo 13, versículo 16, Hebreos 13, 16. Y de hacer bien, dice Hebreos 13, 16, y de hacer bien, y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Siempre hay que estar ayudándonos unos a otros, amados unos a otros, como el Señor nos ha amado. Especialmente, ¿no?, en estos tiempos del COVID-19, cuando ya la catástrofe de la pandemia, ¿no?, de esta crisis sanitaria, ha llevado a la pobreza, muchos comercios han fracasado, muchos trabajadores han perdido sus empleos. Creo que hay más de 3.400.000. Entonces la hambruna es grande. Ahí es donde la iglesia debe intervenir. Ahí es donde los hermanos, si tienen posibilidades, juntar víveres, ¿no?, para compartir con aquellos que no tienen. El punto, la iglesia debe soportar. Tú debes de soportar con mucha paciencia. Ahí la iglesia soportó, la iglesia de los tiempos de Juan soportó con mucha paciencia. Esto es perseverar y estar listo para servir a nuestro Señor Jesucristo conscientemente y con todo su corazón, hasta quemar la última gota de su energía. Hasta quemar la última gota de su energía. La iglesia debe de vivir con mucha integridad, con mucha lealtad y transparencia, para vencer toda tentación, Ahora la iglesia está preparada para proclamar el evangelio y el servir a los necesitados con amor. 1 Corintios 15, 58. 1 Corintios
15, capítulo 15, 58, dice así. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes, ¿ah? Y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. En Lucas 21, 19, ahí está otra vez la palabra paciencia. Mira, vamos a estar buscando la palabra paciencia. Lucas 21, 19 dice así. Lucas 21, 19. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. En Hebreos capítulo 10, versículo 36. Hebreos capítulo 10, versículo 36. Hebreos 10, versículo 36 dice así. Porque es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y en Santiago, capítulo 1, versículos 2 y 4. Vamos al libro de Santiago, capítulo 1, versículos 2 y 4. Por eso le digo, escriba los pasajes bíblicos que vuestro pastor le está hablando. ¿Ah? Entonces ya usted lo anota, escucha la palabra y usted también lee la palabra y en su casa lo va a volver a leer. Santiago 1, versículo 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Siempre vamos a tener pruebas, ¿eh? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa. Mas tenga la paciencia su obra completa. Para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Sin que os falte cosa alguna. En el mismo libro de Santiago, capítulo 1, versículo 12. Santiago 1, 12 dice así. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Miren, no hay que ser débiles en la fe. No hay que decir, no se puede. Dios nos dio la capacidad, escúcheme bien, la capacidad, esa fortaleza, para que tú venzas toda la inmoralidad sexual, para que tú venzas la amargura, el resentimiento, el odio, la codicia, la avaricia, el amor al dinero, toda actividad ilícita sexual. El Señor te ha dado capacidad para controlar tu lengua. No hay que ser chismoso ni chismosa. No hay que hablar mal de nadie. Entonces, cuando tú realmente soportas toda la tentación, vence toda la tentación, el Señor te espera con grandes galardones. De ahí que en Santiago 5:7, mira lo que dice, Santiago 5:7. Por tanto, hermano, tened paciencia hasta la venida del Señor. Otra vez la palabra paciencia. Tened paciencia hasta la venida del Señor. Mira, hace una comparación con un agricultor. Mira cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia, aguardando con paciencia, hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía, como el agricultor espera. Punto 3. La iglesia no puede soportar a los malos. La iglesia no puede soportar a los malos. Esto es, los que son malos de actitud, tienen malos pensamientos, malas emociones, mala voluntad. Van a la iglesia sencillamente a perturbar. Chicos y chicas, ¿no? Viven una inmoralidad sexual, tocamiento indebido, miramiento indebido, fantasías sexuales, pornografía, amargura, chisme, violencia. Es decir, toda actividad ilícita empieza a meterlo dentro de la iglesia. Esto se refiere al pecado y a la maldad. De ahí que si nosotros vemos, ¿no?, por qué Dios envió el diluvio universal. Mire, Génesis capítulo 6, versículo 5. Vamos al primer libro de la Biblia. Génesis capítulo 6, versículos 5, 11 y 12.
En el versículo 5, Génesis 6:5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Versículo 11, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Versículo 12, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. De ahí que en Mateo 5:8, Mateo 5:8, Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio de corazón, porque ellos verán a Dios. Cuando eres puro de corazón, tú vas a ver a Dios. ¿Ah? En 2 de Corintios, capítulo 6, versículos 17 al 18. 2 de Corintios, capítulo 6, 2 de Corintios 6, versículos 17 y 18, el apóstol Pablo da la siguiente indicación. Por lo cual, versículo 17, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Mira, apártate de los adúlteros, de los chismosos, de los fornicarios, de las personas que tienen amargura, resentimiento. Contamina, te va a destruir. De ahí que en 2 de Corintios 7:1, mira, capítulo 7, versículo 1. 2 de Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos, de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. En el libro de Efesios, capítulo 5, en el libro de Efesios, capítulo 5, versículos 11 y 12. Efesios 5, versículos 11 y 12 dice así. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, ya que oscuridad cubre las naciones de la tierra. No participe, en esa obra de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis, escucha bien, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. Aparte de estos que andan desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. En 2 de Timoteo 3:17, 2 de Timoteo 3:17, 2 de Timoteo 3:17, dice así, 2 de Timoteo 3:17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y en Hebreos capítulo 12, versículo 14. Hebreos capítulo 12, versículo 14. ¿Qué dice en Hebreos 12, 14? Seguid la paz con todos, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Quiénes son los que se van en el arrebatamiento de la iglesia? Los santos. Tú no eres santo, entonces tú no vas a participar del arrebatamiento de la iglesia. De ahí que dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Segunda de Pedro 3:11. Mira lo que va a suceder en este planeta. Puesto que todas estas cosas, segunda de Pedro 3:11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. Mira, Dios va a destruir todo el sistema planetario, galaxia, nebulosa, Pléyades, todo lo va a destruir. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Porque todo este sistema Dios lo va a destruir. En Salmo capítulo 101, versículo 3. Dice,
no podré delante de mis ojos cosa injusta. No pondré delante de mis ojos cosas injustas. No pondré delante de mis ojos cosas injustas. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Ninguno de ellos se acercará a mí. En Salmo 119, versículo 104. 119, versículo 104. El salmista dice: de tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Y en el libro de los Proverbios, capítulo 8, versículo 7. En el libro de los Proverbios, capítulo 8, versículo 7. Porque mi boca hablará verdad. Porque mi boca hablará verdad. Y la impiedad abomina mis labios. Y la impiedad abomina mis labios. Y el versículo número 13, Proverbios 8:13, el temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino. Y la boca perversa aborrezco. Escuche bien. Escucho comentario referente a vuestro pastor. Dice, ¿no? Este pastor toca mucho pasaje bíblico. Debería tocar 2 o 3 pasajes y explicarlo. Miren, escuche bien. En estos tiempos, prefiero que Dios hable. Yo lo puedo hacer, pero no es bueno que el hombre hable. Mejor que hable Dios. Yo te presento los pasajes bíblicos. Dios te habla. Tú anotas los pasajes y lo vas comprobando. Escuche bien, ¿no? Para la gloria y honra de Dios. Eso te va a salvar a ti. Va a producir en ti un avivamiento y el Señor se va a glorificar en ti. El punto número 4, mire, ¿por qué hay que leer la Biblia? La iglesia aprobó, la iglesia de Éfeso, probó a todos los predicadores y maestros, rechazó a todos los falsos apóstoles y maestros, lo rechazó. A los maestros de la Escritura se le ponían a prueba para ver si eran leales al Señor Jesucristo, si sus vidas en su caminar diario eran íntegros y transparentes, tanto para con Dios como para con su prójimo. Lo que el pueblo de Dios necesita es palabra de Dios, no la opinión, criterio, filosofía del maestro, no. Dios habla con su palabra. Dios habla con su palabra. Y si tú estás lleno de la palabra de Dios, el día que el Señor te lleve, escúcheme bien, lo único que vas a llevar va a ser la palabra de Dios. Y eso te va a hacer sabio a ti. Porque en el cielo vamos a hablar el lenguaje de los lugares celestiales en Cristo, que es su palabra poderosa. Y en el infierno van a hablar, la palabra de los lugares celestes, maldad, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, hechicería, enemistad, pleito, celo. Pero en el cielo vamos a hablar todo lo que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, fe, paciencia, dominio propio. Eso vamos a hablar. Y son las armas espirituales que el Señor nos ha dado a nosotros. Dios quiere que tú estés equipado con la palabra de Dios. De ahí que en primera de Juan 4, 1 al 3, mira cómo el apóstol va dando indicaciones y el Espíritu Santo cómo le enseña al apóstol Juan. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 al 3. No estoy hablando de evangelio, sino primera epístola de Juan. Está cerca de Apocalipsis. Capítulo 4, versículo 1 al 3. ¿Qué dice? Primera epístola de Juan, capítulo 4, versículo 1 al 3. Amados, no creáis a todo espíritu. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Hay que probarlos. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne
no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Cómo se prueban los espíritus? Mediante la palabra de Dios. Jesucristo, en la plenitud de los tiempos, envió Dios a Jesucristo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimirlo. Dios, Jesucristo, tiene dos naturalezas. Es Dios verdadero y es hombre verdadero. Como hombre verdadero, murió por ti, por mí, en la cruz del Calvario. De ahí que la Escritura dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Más abajo, mira lo que dice. En el mundo estaba, y por él fue hecho el mundo. Por Cristo fue hecho el mundo. Y el mundo no le conocía. A lo suyo vino a los judíos, mas los suyos no le recibieron. Rechazado por el mundo, rechazado por los judíos, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de voluntad de sangre, ni de varón, sino de Dios. Después esta impresionante palabra, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, se hizo hombre, tabernaculizó, hizo su tabernáculo aquí, se hizo hombre. ¿Y qué es lo que pasa? Jesucristo vino en carne. Pero los inconversos no quieren aceptar que Jesucristo vino en carne. Dice, Él no es Dios. Sencillamente, puede ser un hombre bueno, pero de ninguna manera es Dios. Si Jesucristo no es Dios, no hay salvación. De ahí que la palabra nos va hablando con toda claridad lo siguiente, ¿no? En primera de Juan, capítulo 2, versículos 22-23. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 22-23. Mire, primera de Juan, ¿qué es lo que dice el apóstol Juan? Primera de Juan 2, versículo 22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. El mentiroso, el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Hay una religión que va enseñando que la Trinidad es satánica. Que va enseñando que Jesucristo es una criatura, no es Dios verdadero. Y sin embargo, ellos van tocando así, puerta por puerta, casa por casa. Pero la gente, como no tiene conocimiento de la palabra de Dios, recibe a estos testigos, todavía le invita a desayuno, almuerzo, cena, le da su ofrenda, le da todo, y no se sabe, y no saben ellos que lo están preparando, lo están, pues, como uno prepara, o sea, al pavo, lo va cebando para comérselo, y el diablo se lo va a comer, entiéndeme bien. Uno debe de tener conocimiento escritural, por eso te enseño pasaje por pasaje. Jesucristo vino en carne. ¿Ah? El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Voy a leerlo de nuevo. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. ¿Ves? De ahí que en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 15 al 20. Mateo, capítulo 7, versículo 15 al 20, dice así. Guardaos, Mateo 7, 15. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Estos lobos se visten como ovejas. Han aprendido a andar como ovejas. Habla como ovejas, hasta huele como ovejas. Y no se da cuenta. El que no tiene discernimiento espiritual no se da cuenta que es un lobo. ¿Ah? El lobo se come las ovejas. La comida del lobo son las ovejas. Son lobos rapaces. De ahí que el 16 dice, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos. Así todo buen árbol da buenos frutos. Pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Hay personas que le encanta visitar, Señor, los hogares, le encanta visitar los hogares para hablar mal de los líderes,
para hablar mal de los pastores, para hablar mal de los ministerios. Y sin embargo, cuando una persona lo escucha, se perturba. ¿Cuál fue el problema de Eva? Mira, Dios le había dicho a Adán, escuche bien, y Adán a Eva, ¿no? Le dijo bien, que no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal. El día que de él comieres, ciertamente morirás. En el huerto de Edén está la serpiente, el dragón, diablo, Satanás, ahí está disfrazado. ¿Ah? Y le dice a la mujer, con que Dios os ha dicho. Mira, envía con una pregunta. También tú habrás escuchado. Así que el pastor dice eso. Esa será idea del pastor. El pastor hace esto, lo otro, aquello. Que los líderes hace esto, lo otro, lo aquello. Con que Dios os ha dicho. Empieza a meter cizaña, ¿no? Cizaña. Por eso la Biblia dice, obedeced a vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Ustedes, el pastor, por eso le enseña versículo por versículo. Cuando tú aprendes la palabra de Dios, el lobo no puede acercarte. ¿Ah? Si se acerca a ti vestido de oveja, tú lo vas a reprender en el nombre y en el poder de Jesucristo. Porque la iglesia tiene la capacidad, al menos la iglesia nuestra, tiene la capacidad de reconocer quiénes son las ovejas y quiénes son los lobos. Escúcheme bien, porque el pastor siempre te va a enseñar, versículo por versículo, te va a enseñar la palabra de Dios. Te va a enseñar que tú tienes que estar delante de la presencia del Señor. Ya muchos me están apoyando. El pastor está desde la 4ª vigilia. Puedes estar tú de las 3 de la mañana, 4 de la mañana, 5 de la mañana, tú vas orando. Acércate a Dios. Derrama tu espíritu, tu alma, y clama a Él. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Y cuando uno tiene una relación íntima y personal con Dios, entonces Dios te da la identidad, la comunión, la relación. Y Dios empieza a activar el discernimiento. Tú lo tienes con Dios, pero empieza a salir hacia afuera. Y te va enseñando, ¿no? A que tú debes de producir el fruto del Espíritu Santo. Tú debes estar lleno del amor de Dios. Lleno, escúchame bien, de la paz, del gozo de Dios, del gozo de la paz de Dios. Lleno, escuche bien, de la paciencia, la mansedumbre, benignidad, bondad, paciencia, fe, dominio propio. Contra tales frutos, escúchame bien, el enemigo no puede atacarte, no puede ni acercarse, porque tú estás lleno de la plenitud de Dios. Reposa en ti el poder de Dios, la unción de Dios reposa en ti. Y la bendición de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José, la bendición por la paz de Jerusalén reposa en ti. Y Dios te va a bendecir abundantemente. Donde quiera que tú vayas, la mano del Señor va a estar contigo. Y tú vas a prosperar. Y tú vas a avanzar. ¿Sabe por qué? El libro de Apocalipsis, escuche bien, te va narrando por adelantado, escuche bien, el evento del porvenir del futuro, de lo que va a ocurrir en este planeta Tierra. ¿Cómo sé yo, escuche bien, que hay un nuevo orden mundial? Ya está. En cualquier momento aparece. ¿Cómo yo sé que va a haber un sistema mundial financiero único? ¿Cómo yo sé? Y te lo voy a demostrar. Te lo voy a demostrar. Mira, en el libro de Apocalipsis capítulo 13, dice, versículo 16, nadie puede comprar ni vender. Nadie puede comprar ni vender. Tú no puedes comprar pan, no puedes vender pan, no puedes comprarte calzado, tampoco vender calzado. ¿Ah? Ni pescado, ni carne, ni pollo, ni leche. No puedes subirte al mototaxi, no puedes subirte al taxi. Es decir, tampoco puedes tener un trabajo fijo. Si no tiene el número, el código, escuche bien, ¿no? Es el código de barra, 666, la marca de la bestia. Esto es un poder absoluto, un dictador total. Tú no tienes la marca de la bestia, no puedes comprar ni vender. Ahí dice, ¿no? El que tenga sabiduría, cuente su número, es 666. Eso está Apocalipsis 13. Si tú vas al capítulo 18 de Apocalipsis, que lo vamos a analizar profundamente, está la quiebra
de la bolsa de valores la quiero financiar. ¿Qué es lo que dice ahí? Este dictador está ubicado en cuna guarida de demonios. Ahí dice, guarida de demonios, donde viven los espíritus inmundos. Y a todos los países, pueblo, tribu, nación y lengua, los ha emborrachado con la lujuria, el adulterio, la fornicación. ¿Por qué? Nadie puede vender ni comprar. Porque Babilonia y la nueva Roma imperial va a controlar todo pueblo, tribu, nación y lengua. Y si tú no conoces el libro de Apocalipsis, vas a amanecer en la gran tribulación. Después te van a echar al lago de fuego. Esa es la razón por la cual vuestro siervo escogió este libro, porque el libro de Apocalipsis es el libro de los últimos tiempos. Por supuesto que todos los libros son buenos. Todos los libros son buenos. Pero una iglesia debe de conocer, debe ser adiestrada, capacitada para vivir, para resistir en los últimos tiempos. Que Dios te bendiga, Dios te guarde ricamente. Siga orando con el pastor ahí en la cuarta vigilia y sigue apoyando a la iglesia con todo apoyo a la iglesia. Mira, cuando la iglesia es poderosa en palabras, pensamientos y hechos, la gloria de Dios se va a manifestar en tales iglesias. Te prepara para el arrebatamiento de la iglesia. Fortalece tu familia, fortalece a tus hijos, tu hogar, tu matrimonio. ¿Me entiendes? Entonces te vamos a capacitar, a adiestrar en el arte de la batalla espiritual. La iglesia de Éfeso era una iglesia guerrera. Era una iglesia puro corazón. Después ya vamos a ver a veces la mucha teología, mucha doctrina, se van enfriando, pura actividad. A las finales aparece una tristeza profunda en el corazón de Jesucristo, porque el amor de Dios, ellos ya no amaban a Cristo. Amaban más las cosas que hacer. Y este libro nos va previniendo, la iglesia de Éfeso nos va enseñando a nosotros, no debemos de hacer de ninguna manera. Al Señor, Dios, hay que amarlo con todo nuestro corazón, alma, espíritu, alma y cuerpo. El Señor es nuestro Dios, hay que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Que Dios te bendiga, Dios te guarde ricamente. Amén. Entonces usted hoy estará conmigo en la cuarta vigilia. Vas a estar orando acompañado a tu siervo para orar por el Perú, por las autoridades. Hay que orar por el gobierno, hay que estar en la brecha, como el profeta Ezequiel dijo, busqué entre ellos un hombre que se pusiese en la brecha para no destruir la tierra, no vaya a destruir el Perú. El COVID-19 realmente nos manda a la pobreza, al desempleo, a la hambruna, pero Dios tiene palabra para ti. En tiempos difíciles no serás avergonzados. En días de hambre comerás con hartura. Joven fiel envejecido, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue el pan. El Señor dijo, no te dejaré ni te abandonaré. Yo estaré contigo donde quiera que vayas. Amén. Inclina tu rostro y dile así. Amado Padre Celestial, muchísimas gracias en el nombre de Jesucristo. Realmente usted me ha alimentado con la palabra de Dios. Usted me ha bendecido con la palabra de Dios. Su palabra es verdad. Las palabras que yo os he hablado, dijo el Señor Jesucristo, son espíritu y son vida. El salmista dijo, lámpara es a mis pies tu palabra. La exposición de tus palabras me alumbra, es la palabra de Dios. También la Escritura dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Gracias a Dios por alimentarme con la palabra, por fortalecerme con la palabra. Usted vive en su palabra. Recibe usted toda la gloria, la honra, dominio y potencia. Señor Jesucristo, perdona todos mis pecados en palabras, pensamientos y hechos. Renuncio a toda maldad, a toda iniquidad. A partir de hoy me alimentaré de su palabra. Señor, gracias porque ahora te conozco. Renuncio a la maldad, renuncio a la amargura, al resentimiento, a la inmoralidad sexual, a la codicia, a la avaricia, al amor al dinero. Renuncio a todo. Solo te tengo a ti, mi Señor Jesucristo. Te invito, entra en el trono de mi corazón, siéntese
en el trono de mi corazón. Te recibo y te acepto como mi único Señor y Salvador personal. Permíteme, Dios, ruego que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Quiero estar con usted cuando usted venga por el rapto de la iglesia. La gloria sea para usted. En el nombre de Jesús, mi Dios y Rey. Amén. Y tú, mi amado hermano, hermana, escucha bien. Escucha bien si Dios te ha hablado, dile así. Señor, me alimentaré de su palabra. Haré mis devocionales con la palabra de Dios. Y gracias por hablarme a través de tu siervo con las escrituras sagradas. Y gracias a Dios por explicarme versículo por versículo para la gloria y honra de tu nombre. Para que yo pueda vivir, aplicarla y enseñarla a mi prójimo. Gracias, Señor. Perdona todos mis pecados y límpiame con la sangre poderosa de Jesucristo todo pecado, maldad e iniquidad que yo haya cometido con usted. Gracias, mi Dios y Rey. Lléname de la plenitud de tu Santo Espíritu. Prepárame en el arrebatamiento de la iglesia. Yo creo que Cristo viene. Usted viene pronto. En el nombre de Jesús, mi Dios y Rey. Amén. Amén. Que Dios lo bendiga a cada uno de ustedes. Dios te bendiga.